¿Te has preguntado cómo el miedo y las supersticiones de hace siglos influyen en nuestra percepción del mundo? En este video descubrirás la inquietante historia de Sosha y los sorprendentes hallazgos sobre su vida. Quédate hasta el final para saber acerca de su caso. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Sosha, una joven de apenas 20 años, se convirtió en el centro de una pesadilla sobrenatural que aterrorizó a su comunidad. En tiempos de la Europa del siglo XVII, el miedo a lo desconocido era palpable y las supersticiones dominaban el pensamiento colectivo. Sosha terminó en una tumba, una gran hoz cruzando su cuello, como si el destino mismo la hubiera marcado para un sacrificio. No había signos de violencia aparente, pero la gente temía su resurrección. La tumba estaba cuidadosamente asegurada con un candado en el dedo gordo del pie izquierdo, asegurando que nunca pudiera escapar y vengarse. La comunidad entera la consideró una amenaza inminente, un ser demoníaco que debía ser controlado incluso en su descanso eterno. Las creencias populares sobre brujas y vampiros eran profundamente arraigadas en la cultura de la época. La idea de que los muertos podían regresar no como seres pacíficos, sino como monstruos hambrientos de venganza, era aterradora. El miedo a Sosha reflejaba la impotencia de una comunidad que creía que solo a través del miedo y el control podría protegerse del mal. Las tumbas antivampiros, como la de Sosha, son un testimonio inquietante de la desesperación humana por protegerse de lo sobrenatural. Estos enterramientos datan de miles de años y se encontraban dispersos por toda Europa. La colocación de grandes piedras en las piernas del difunto o el cuerpo enterrado boca abajo eran medidas preventivas para evitar que los muertos considerados vampiros escaparan de su sepultura. Las tumbas eran escenarios de rituales macabros diseñados para evitar que el ser resucitara y causara daño. Esta era una forma de control social extrema, donde las comunidades trataban de imponer su dominio sobre los temores más oscuros de la naturaleza humana. Sosha no era más que una joven corriente, quizás una hija de una familia adinerada, pero su vida fue una víctima del miedo colectivo. Los artefactos encontrados con ella, como joyas y adornos elaborados, hablaban de una vida potencialmente rica y plena que había sido truncada por las supersticiones. La gente de su comunidad la consideraba un peligro y una amenaza, y la enterraron con métodos antivampiros para asegurarse de que no volviera a la vida. Su historia es un recordatorio de cómo las creencias irracionales pueden destruir vidas y separar a las personas de su humanidad. El destino de Sosha finalmente salió a la luz con el descubrimiento de su tumba por los arqueólogos Dariusz Piński y Magna Durka en el norte de Polonia. Utilizando tecnología moderna como el carbono 14, los investigadores pudieron datar su muerte hace aproximadamente 350 años, en un periodo de caos en la historia de Polonia. La tumba solitaria en una colina desierta era un testimonio de una vida truncada, y los intentos de torcer su cuerpo y girarlo para asegurarse de que nunca resurgiera habían sido en vano. Sus 206 huesos permanecieron intactos. A medida que los arqueólogos excavaban la tumba, surgieron pistas intrigantes que desafiaban las antiguas creencias sobre Sosha. Encontraron restos de una headdress elegante y adornos de plata y oro, lo que sugiere que pudo haber sido de una familia acomodada. Esto planteó una gran contradicción con la imagen de una bruja o vampiro temida. Sosha no era la figura oscura y demoníaca que la comunidad había imaginado. Más bien, era una joven que vivía una vida normal antes de ser brutalmente interrumpida por las supersticiones. Estos hallazgos sugieren que su historia podría haber sido malinterpretada y que sus verdaderos méritos como individuo fueron eclipsados por las creencias populares. Utilizando tecnología de reconstrucción facial, los investigadores lograron revelar un rostro humano que había permanecido oculto bajo siglos de miedo y superstición. Esta reconstrucción no solo reveló una apariencia física, sino que a su vez dio forma a una historia humana rica y compleja. Sosha, con su rostro rescatado, ahora era mucho más que una sombra de una vieja leyenda. Era una persona real, con sueños y aspiraciones, enterrada por miedo a lo desconocido. Este avance tecnológico transformó la percepción de Sosha de ser simplemente una víctima del miedo colectivo a convertirse en un símbolo de resistencia contra las injusticias del pasado. El mito de los vampiros, alimentado por la ignorancia y el miedo, estaba intrínsecamente ligado a las prácticas de enterramiento de personas como Sosha.
Elementos como el ajo y los espejos, comúnmente utilizados para proteger a las comunidades de los vampiros, eran interpretaciones erróneas de condiciones médicas como la porfiria. Esta enfermedad, que afecta la producción de hemoglobina, podría causar que la piel de una persona se volviera sensible a la luz y presentara una apariencia pálida, lo que generaba el estereotipo de la vampira. La historia de Sosha es una advertencia sobre cómo las supersticiones pueden distorsionar la humanidad y los tratamientos justos hacia los individuos. El mito de los vampiros ha perdurado a lo largo de la historia, evoluciona y se adapta, alimentado por la literatura, la cultura popular y las supersticiones. Desde las historias góticas del siglo XIX hasta las versiones modernas como la saga Crepúsculo, el estereotipo del vampiro ha sido revisado y retocado, pero siempre conserva algo de su esencia original. La leyenda de Sosha, con su tumba antivampiros, es un ejemplo fascinante de cómo las historias y los miedos culturales se entrelazan. El vampirismo, como se conoce hoy, está entrelazado con mitos y malentendidos sobre la porfiria, una condición médica que afecta la producción de heme, una parte de la hemoglobina. Las personas con porfiria pueden tener piel extremadamente sensible a la luz, lo que da como resultado una apariencia pálida y enfermiza. Esta condición, combinada con una falta de comprensión médica, hizo que algunas personas la interpretaran como una maldición de vampirismo. La historia de Sosha no solo fue víctima de la ignorancia de su tiempo, sino que su enterramiento antivampiros puede haberse debido a estos malentendidos médicos más que a temores sobrenaturales. La idea de los vampiros sigue siendo una parte central de nuestra cultura, influenciada por figuras icónicas como Drácula, de Bram Stoker. Este personaje no solo nos fascina por su naturaleza nocturna y habilidades sobrenaturales, sino también por sus dilemas emocionales y morales. En las películas, por ejemplo, los vampiros son presentados como seres que deben luchar contra sus instintos más oscuros mientras intentan llevar vidas más humanas. Este cambio en la representación cultural de los vampiros refleja una evolución en nuestras propias percepciones sobre la monstruosidad y la humanidad. Si alguna vez te encuentras con la posibilidad de un vampiro, no necesitas más que pedirles que cuenten. Los vampiros son notoriamente malos en matemáticas y esta distracción los detendrá hasta que el sol salga. Sí, como el conde von Count de Sesame Street, una cifra y un número lo detendrán. Este toque de humor es una forma de desmitificar al vampiro, revelando que gran parte de la superstición en torno a ellos es solo un malentendido. La idea de que contar puede ser una forma efectiva de mantener a raya a los vampiros, aunque cómica, representa cómo la cultura pop ha adaptado y reinterpretado los mitos vampíricos. La historia de Sosha nos recuerda cómo el miedo y las supersticiones pueden distorsionar la humanidad, separándonos de la verdadera esencia de los individuos. Su historia, descubierta y revelada por la tecnología moderna, desafía las creencias populares sobre los vampiros y las maldiciones. Sosha, más que una figura oscura, es un símbolo de resistencia contra las injusticias del pasado, mostrando cómo las narrativas culturales pueden evolucionar y redefinir nuestra comprensión de lo sobrenatural. La historia de Sosha nos recuerda cómo el miedo y las supersticiones del pasado aún pueden afectar nuestra percepción del mundo. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y ver nuestro próximo video. Si te gustó comenta tu opinión sobre cómo las creencias influyen en nuestra vida moderna.